Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogo de CGTN en español. Han transcurrido 45 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y México. Hoy en día, China es el segundo socio comercial de México, mientras tanto, México ocupa el segundo puesto entre los socios latinoamericanos de China. ¿Existe una complementariedad entre China y México en el sector del comercio? ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta esta relación? Para responder a estas preguntas, nuestro corresponsal Seng Yati entrevistó al señor Francisco de Rosenzweig, ex subsecretario del Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México. Doctor, en estos 45 años, ¿cómo ha sido el camino que ha recorrido la relación comercial entre China y México? Bueno, la relación entre México y China es una relación estratégica, es una relación que, como bien comentas, tiene ya 45 años y ha habido un impulso muy importante durante los últimos 4 años para fortalecer la relación no solamente comercial, sino la cultural, la diplomática. Para darte una idea, durante estos años, China ha logrado posicionarse a la fecha como el segundo socio comercial de México, con un comercio mayor a 75,000 millones de dólares. Es decir, es un comercio que es equivalente al 10% del comercio de México, solamente detrás de Estados Unidos. En ese sentido, gracias al incremento productivo que ha tenido China y México en los últimos 10, 15 años, a partir de que se unió a la Organización Mundial de Comercio China, el comercio ha crecido de manera acelerada. Y de estos poco más de 64,000 millones de dólares que importamos de China, vale la pena recordar que el 85% son bienes intermedios y capital. Pues que México, como sabes, es el mayor exportador de manufactura de toda la región latinoamericana. México por sí solo exporta el 64% de la manufactura de toda América Latina. Y esto necesariamente requiere de insumos competitivos y de calidad. Y ahí es donde China ha jugado un papel estratégico en todo lo que son los subsectores eléctrico, electrónico y el proceso de manufactura en general. Entonces, evidentemente, el haber logrado tener un nivel de importaciones tan grande, pues nos ha fortalecido en términos de competitividad en diversos sectores e industrias. Y también, bueno, por el otro lado de la moneda, estos cerca de 10,000 millones de dólares que exportamos a China principalmente son bienes agroalimentarios. Y ahí es donde en los últimos 4 años se ha puesto especial énfasis en la relación. Hemos logrado, como México, abrir la exportación del tequila, de las berries, de cárnicos y de una serie de hortalizas que ven en el mercado chino pues una gran oportunidad para crecer y para contribuir a las necesidades de ustedes. ¿Usted cuáles cree que son los factores favorables para el comercio entre los dos países y qué desafíos enfrenta en este aspecto? Bueno, me parece que a 45 años de distancia, uno de los retos que tenía México y China probablemente pues era la distancia y un poco falta de desconocimiento sobre la cultura de cada país. Me parece que lo que han hecho ambos gobiernos ha permitido conocer mejor los mercados, tanto chino como mexicano, explorar áreas de oportunidad y también conocer más la cultura de China. Entonces, ciertamente en esta administración lo que se ha buscado es poner mayor énfasis en la región asiática, especialmente con China, y derivado de ello yo espero que las bases que se están sentando en estos años permitan fortalecer la relación comercial, la relación cultural, diplomática. Vale la pena decir que México tiene un vuelo directo México-Shanghai. Eso me parece que la conectividad es un área de oportunidad. Me parece que es fundamental tener la posibilidad de conocer más y mejor la cultura china, conocer cómo funciona China para hacer negocios, para poder desarrollar actividades culturales de promoción de México y desde luego pues que también más allá de la barrera natural que es el idioma, también en China puedan conocer las bondades y pues bueno, todo lo mágico que tiene México en términos de nuestra tradición gastronómica, nuestra cultura, nuestra historia. Y bueno, también, por qué no decirlo, la ventaja de que México tiene una posición geopolítica inmejorable para temas también comerciales, de inversión. México, al ser vecino de la economía más grande hoy día
del planeta, pues nos hace un país atractivo para poder atraer inversiones, que son los temas donde se ha venido trabajando, para poder desde México exportar algunos bienes a mercados de la región americana, entendido como el continente, y desde luego con Europa. ¿Cómo se enfrentan a estos desafíos? Como te decía, la primera barrera natural es el idioma, el segundo es la distancia, y esto se logra teniendo grandes embajadores como los tiene China y México. Me parece que son dos embajadores de carrera muy buenos, pero también teniendo la posibilidad de tener empresas como Huawei en México, empresas como Bimbo, como Cemex en China, que van abriendo mercado, que van abriendo brecha, que van haciendo historias exitosas con su confianza que le otorgan tanto a China como a México, buscando beneficiarse de las oportunidades que abren los diferentes mercados. Y a través de estas experiencias positivas es como se va abriendo nuevas oportunidades y al mismo tiempo también se va allegando de información sobre cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las experiencias que no hay que repetir para evitar cometer errores, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, bueno, pues en México hay pues una cultura hacia la comida china, hay una muy buena recepción, y la comida mexicana en China pues no es una comida que haya sido muy difundida, pero ciertamente me parece que puede haber oportunidades importantes, ¿no? En términos de la barrera del idioma, me parece que ese es un tema en donde se tiene que desarrollar todavía más oportunidades. Hay algunos colegios en México que están poniendo como un idioma opcional el mandarín, y me parece que es una buena idea considerando la importancia que tiene China. Date cuenta que China es el primer socio comercial de prácticamente toda Latinoamérica, con excepción de un par de países, que si no me equivoco es Brasil y México. Entonces la influencia de China y de su lenguaje, pues naturalmente es importante ir teniendo puentes, ¿no? Para evitar confusiones y para evitar pues entender de forma diferente las culturas y los mensajes u áreas de oportunidad. El ritmo de recuperación de la economía mundial es todavía débil. En este contexto, ¿qué papel juega o qué importancia tiene esta relación sino-mexicana para los dos países? Pero desde luego tiene una importancia muy alta en el caso de México. Como te decía, nosotros tenemos un comercio del orden de 75,000 millones, que es cerca del 10% del comercio de México con el mundo. Y el hecho de que la economía china vaya creciendo a tasas de doble dígito, pues es fundamental no solamente para México, sino también para la región latinoamericana. Evidentemente, estamos viviendo una época en donde el libre comercio pareciera no ser pues un principio muy recibido, muy popular en los últimos meses. Sin embargo, aquellos países que hemos apostado por libre comercio, claramente hemos sido beneficiarios en el mediano y largo plazo. En el caso de México, pues hemos logrado potenciar nuestro comercio más de 7 veces y atraer inversiones de manera muy importante. Creo que uno de los retos y de las áreas de oportunidad en una época en donde pues, el crecimiento sostenido está en duda es el confiar en las inversiones. Así como México ha hecho inversiones importantes en China, nosotros esperamos tener mayores inversiones de China en México y que puedan ser puentes para, de alguna manera, ser motores de crecimiento, al menos de manera bilateral. Esto es algo donde pues los dos gobiernos han estado trabajando, el sector privado, hay un consejo empresarial binacional, pero claramente pues China tiene un papel preponderante en la economía global y será fundamental, bueno, pues que China siga avanzando su economía deseablemente en 2 dígitos para que contribuya pues, a que estas señales o estas nubes que se están viendo en el horizonte puedan disiparse. ¿Y la inversión? ¿Cuál es la situación actual entre los dos países? Bueno, la relación en términos de inversión es una relación bastante modesta. Si consideramos que México ha recibido más de 420,000 millones de dólares a lo largo de los últimos 16 años, la inversión de China en México todavía es modesta, por no decir muy pequeña, y la inversión de México en China es del orden de 1.500 millones de dólares, lo cual también pues, todavía
deja un área importante de oportunidad. Para ello, bueno, pues se constituyó hace unos años el Consejo Binacional China-México, México-China, que está integrado por 12 empresarios de cada parte, precisamente para explorar oportunidades, al tiempo que los bancos de desarrollo, bancos de inversión, establecieron un fondo precisamente para que, con base en las recomendaciones que estos empresarios hicieran, pudieran identificarse algunos proyectos de infraestructura que pudieran ser financiados por este fondo. Ha habido historias de éxito, hay avances alentadores, como es el caso de los 2 bancos más grandes de China que ya establecieron oficinas en México, el caso que ya he referido de Huawei. Entonces me parece que en el caso de México pues es una tierra fértil donde ojalá podamos recibir mayores inversiones, que siga la confianza hacia México. Y en el caso de China, bueno, pues empresas como Bimbo, como Cemex, pues claramente han sido exitosas. Lo cierto es que, pues bueno, en la medida en que haya mayor inversión y haya mayor confianza por parte del sector empresarial de ambos países, podemos fortalecer pues la relación bilateral. Y también me parece que otra vez las historias de éxito son fundamentales. Y ahí es donde yo apelaría a la comunidad empresarial de ambos países a seguir construyendo, seguir buscando áreas de oportunidad y desde luego que a través de las cancillerías, de los embajadores, puedan apoyarse para poder ir removiendo cualquier tipo de obstáculo, duda o área de oportunidad que requieran para poder tener los elementos para tomar una decisión favorable en China o en su efecto en México. ¿Qué papel puede jugar México en las relaciones entre China y América Latina? Una relación que está profundizándose cada día más. Bueno, me parece que México tiene un papel preponderante en la relación con China y en particular con la región latinoamericana. Como sabes, somos la segunda economía más grande de la región, pero en términos de comercio es el país que tiene mayor volumen de comercio bilateral. México tiene tratados de libre comercio prácticamente con 2/3 partes de la comunidad latinoamericana. Especialmente China tiene el carácter de observador con un diálogo de alto nivel en la Alianza del Pacífico, con Chile, Colombia, Perú y México. Pero también México tiene un tratado de comercio con Centroamérica, con Panamá, tiene acuerdos preferenciales en el sector automotriz con Mercosur. Entonces, realmente, pues bueno, México es un interlocutor natural, tanto con el Caribe como con la región latinoamericana. Entonces, me parece que México es un jugador, sin duda, global, importante para la relación con China y que puede servir de puente para mostrar las historias de éxito que se han tenido, ¿no? Claramente, el comercio bilateral que tienen con algunas economías en donde la presencia de China es muy importante, como puede ser Costa Rica, como puede ser el propio Perú, pues han mostrado ser también historias de éxito. Pero claramente habría que buscar un ejercicio más incluyente, una visión más regional, más que relaciones bilaterales, y estoy convencido que el gobierno de México estará en la mejor disposición de sumar los esfuerzos de China para una mejor y mayor presencia tanto en la región latinoamericana como que ésta también pueda tener una mayor presencia en un mercado tan importante como lo es China. Tanto China como México son miembros del Grupo de los 20 y también del Foro APEC. ¿De qué forma cree usted que pueden cooperar más los dos países? ¿De qué forma más efectiva en el marco de estas organizaciones internacionales? Bueno, en el caso de APEC, sin duda China en el año 2014 fue anfitrión, fue quien lideró los esfuerzos de APEC durante ese año y claramente desde entonces el presidente Xi Jinping ha sido muy claro y vocal en su intención de impulsar una zona de libre comercio de los países de la región APEC. Como lo he dicho, me parece una idea necesaria. Esto tiene su origen en las metas de Bogotá en el año 2005 y me parece que es un esfuerzo que debiera de impulsarse de manera decidida como lo está haciendo y como lo hizo recientemente en Davos. Y ahí México pues apoya claramente esta oportunidad. México tiene prácticamente también ya acuerdos comerciales con más de la mitad de los países de las economías de la comunidad APEC.
Entonces sería un área de oportunidad para nosotros. Por lo que se refiere al G20, bueno, pues me parece que mensajes alentando al libre comercio, alentando un mayor posicionamiento de una cohesión a nivel de estos 20 países es fundamental. México ha venido trabajando en siempre sumar esfuerzos para que estos 20 países tengan una voz de liderazgo, para que tengan una voz responsable, especialmente en todo lo que se refiere a cuestiones financieras, a cuestiones de vínculos con el cambio climático, vínculos con el libre comercio, vínculos diplomáticos y sobre todo también que hubiera un compromiso o que haya un compromiso en donde, como todo grupo, que sea por consenso. Y en los momentos que estamos viviendo pues de incertidumbre, me parece que el grupo de los 20 tiene un papel fundamental, mucho más importante que el que ha tenido en el pasado, ya que estamos viendo cómo hay un posible cambio de orden mundial, cambio de paradigmas, y en ese sentido me parece que las economías más desarrolladas, a las que pertenecen tanto China como México, tienen que tener una voz de liderazgo y de posibilidad de mandar mensajes de certidumbre pues, al resto de las economías. El desarrollo de las relaciones entre dos países se inicia siempre con el comercio, pero para lograr una mayor profundización y el intercambio cultural se ha convertido en un factor indispensable. Nuestro segundo entrevistado de hoy es un mexicano aficionado a la cultura china desde los años 70. De forma casual, él entró en contacto con el arte marcial y la medicina tradicional de China y desde ese momento comenzó a aprenderlos y difundirlos en su país. Sin duda, la cultura china se ha convertido en el pilar sobre el que ha construido su vida. Se trata del señor Francisco González, presidente de la Fundación Cultural China de Kung Fu. Maestro Francisco, ¿me puede compartir la razón por qué le interesa tanto la cultura china? En realidad mi interés empezó cuando yo tenía alrededor de 12 años. En aquella época no había libros, no había algo donde conociéramos la cultura de China. Solo había algunos textos que le llamamos de historia universal. Ahí empecé a ver literatura sobre Lao Tse, sobre Confucio, y esto fue mi interés, las cosas de la familia, la filosofía, las virtudes que promovía Confucio, empezó a llamarme la atención y yo empecé a buscar. Y fue así como empecé a aprender cómo era el pensamiento, cómo era la vida de los chinos en aquella época, que también era bastante difícil, por eso venían a nuestro país a establecerse. También empezó a haber este acercamiento de Wushu, de artes marciales, y empezó todavía más este interés para conocer la cultura. Y maestro, ¿qué le motivó a aprender la acupuntura china? En realidad, la medicina viene junto con las artes marciales. Cuando yo empiezo a aprender las artes marciales ya definidamente, mis maestros me decían, la medicina y las artes marciales deben aprenderse paralelamente, deben aprenderse juntas. Había un dicho, o hay un dicho en China que dice que quien practica artes marciales y no conoce medicina es como caminar en una sola pierna. Entonces, si aprendo artes marciales y no conozco medicina, entonces mi arte marcial está deficiente. Se busca aprender el manejo de las agujas, la acupuntura y aún más enriquecer este aspecto de curar no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto de la lucha. Entonces, mi búsqueda con la embajada es pedirles que haya más oportunidades para aprender la medicina. Y en México ya los médicos les interesa mucho esta parte y tengo oportunidad de visitar la ciudad de Chongqing, de conocer a un maestro de medicina tradicional con mucho conocimiento, y ahí es donde se desenvuelve aún más el deseo
y aprender más por la medicina. ¿Cómo fue la experiencia de aprender la acupuntura en China? En realidad, la experiencia con Chongqing fue que el Departamento Cultural de la Embajada de China invitó a un maestro de Wushu, de Tai Chi Chuan y de Qigong. Pero en aquella época vinieron dos maestros, uno de Qigong y uno de medicina, que fue el maestro Liu Guangrui. Y empecé a ver sus métodos de medicina, de acupuntura, de fuego, y me llamó muchísimo la atención. Entonces recibí una invitación de la embajada pidiéndome que si quería yo ir a aprender medicina china. Les dije que sí, pero yo quería ir específicamente con el doctor Liu Guangrui a Chongqing, porque es el que había yo visto cómo manejaba la terapia de fuego. Entonces ya la embajada me mandó a aprender, estuve allá 15 días aprendiendo con el señor Liu Guangrui y fue algo muy, muy agradable porque tiene un conocimiento de la medicina muy antigua. Su método de medicina es realmente tradicional. Él la aprendió de sus abuelos, la aprendió de sus padres, de su padre que en realidad se llama Liu Shaolin. Y ahí estuvimos aprendiendo cómo utilizar la medicina. Maestro, cuéntenos por qué la acupuntura y la medicina china son populares en México. En realidad, en un principio, estamos hablando en la década de los 70s, 80s, la acupuntura era muy mal vista en nuestro país. Entonces no se le tomaba mucho en cuenta, pero empezaron a venir maestros, doctores de China a enseñar y el interés fue aumentando. Los médicos no creían mucho en la acupuntura, la consideraban como una charlatanería, porque ¿cómo era posible que con agujas se pudieran curar enfermedades? Entonces empezaron a llegar médicos chinos, empezó las relaciones comerciales y culturales entre México y China, empezó mucha información de esta particularidad y los médicos empezaron a interesarse. Y en la actualidad, la acupuntura y la medicina china han cobrado un interés grande. Los médicos ya van a China a aprender acupuntura, ya van a aprender masaje. La comunidad de nuestro país busca ya una alternativa que no sea la medicina occidental, sino la medicina holística. Nosotros ya buscamos más la herbolaria, el masaje, la acupuntura, para curar nuestras enfermedades. Y está teniendo aún más auge. Ya hay muchas clínicas atendidas por médicos chinos. Hay muchos mexicanos que van a China a aprender no solo acupuntura. En México todavía se piensa que la acupuntura es la medicina tradicional china. Y nos estamos dando cuenta que la acupuntura es solo una parte de la medicina. Y los médicos ya no solo se enfocan en la acupuntura, sino también en la herbolaria, en el masaje, en ejercicios físicos como parte de la medicina. La razón por la que está teniendo mucho auge y porque se está volviendo muy famosa la acupuntura y la medicina china es porque realmente tiene efectos benéficos a la salud. Porque la gente ya no cree en los fármacos, la gente ya cree en más aspectos naturales y la acupuntura y la medicina tradicional china está teniendo buenos efectos en la salud, en muchos ámbitos. En el aspecto del cáncer, en el aspecto del corazón, del estómago, están teniendo realmente beneficios y se está volviendo más popular y más buscado. Ahora ya hay muchos médicos en nuestro país que se dedican médicos chinos que se dedican a la acupuntura y a la medicina. ¿Usted cree que está fortaleciéndose el intercambio cultural entre China y México? Ahora China y México están teniendo 45 años de relaciones internacionales, de relaciones diplomáticas.
Estas relaciones han crecido enormemente, el intercambio cultural, el intercambio comercial, el intercambio político ha ido creciendo enormemente. Ya tenemos diferentes institutos Confucio que se dedican a la difusión del idioma. Estos institutos están teniendo una colaboración y un intercambio entre China y México muy importante. Muchos mexicanos están yendo a aprender idioma chino a diferentes ciudades de China. Estamos teniendo especialistas mexicanos que van a prepararse a China en el idioma y en esta relación comercial y cultural. Realmente el intercambio en el pueblo, en el intercambio de la gente, de los civiles, de los grupos en nuestro país, sí está creciendo muchísimo. Repito, hay mucho interés del pueblo, de los grupos. Se han estado conformando muchos grupos civiles, muchas asociaciones civiles en pro de la búsqueda en la cultura de China. Hay muchos grupos, independientemente del interés de gobiernos, el interés del pueblo, de los grupos, por ir a China. Ir a China a aprender Wushu, ir a China a aprender idioma. A los grupos civiles les está llamando mucho la atención ir y traer cultura, llevar y traer cultura de China. Maestro, ¿cree usted que los mexicanos tienen oportunidades para accesar a la cultura china? En realidad los vínculos entre México y China se están ampliando cada vez más. Estos vínculos que se han realizado a través de los institutos Confucio, de otras organizaciones como la Escuela de Huaxia, como la Fundación Cultural China, que se ha dedicado a canalizar a los diferentes métodos para accesar a China, se han estado ampliando y yo creo que se ampliarán más aún. China está teniendo muchos vínculos en nuestro país y nosotros cada vez nos estamos vinculando con el Departamento Cultural de la Embajada de China, con el Departamento Comercial, ¿sí?, con el Departamento de Educación. Entonces, están yendo cada vez más personas a aprender a China. Se están ampliando los vínculos de intercambio en todos los aspectos. Maestro, en su opinión, las organizaciones civiles como tal la suya, Fundación Cultural China, ¿puede jugar un papel más importante en el intercambio cultural entre los dos países? Nuestra idea actual como Fundación Cultural China y de manera personal como Francisco González, estamos muy interesados en seguir promoviendo las relaciones entre México y China. Llevar personas que vayan a visitar China, que vengan chinos a nuestro país. En realidad, nuestra idea es ampliar aún más este vínculo, sobre todo ahora que están cumpliendo 45 años de estas relaciones. Nosotros estamos muy interesados en mantener esta relación, en tener nuevos retos, crear nuevos retos para que haya este vínculo y este vínculo sea más estrecho aún entre México y China. Los gobiernos de ambos países vienen buscando profundizar su intercambio cultural, pero para concretar este intercambio, la participación de la sociedad es fundamental. Francisco González es un muy buen ejemplo de ello. Con su pasión y dedicación, su experiencia nos muestra cómo un ciudadano común y corriente también puede servir como puente de intercambio cultural entre dos países. Bien amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.